Yo soy Cristina y bueno, les agradezco por visitar mi canal. En realidad los videos que yo cuelgo son netamente para que queden como recuerdo, ¿no? Creo que vi un comentario ahí que no tanto me agradó, pero bueno, tengo el hábito de leer. Este hay algo estaba leyendo El demonio y la señorita de Pring y me quedé en la parte donde prácticamente el señor le proponía de que si ella no aceptaba, probablemente la gente del pueblo le podrían elegir como la víctima. Bueno, voy a seguir con la segunda parte. Espero de que si siguen visitando les agrade, ¿no? Y bueno, de antemano muchas gracias. Los habitantes de Viscos se familiarizaron enseguida con la rutina del extranjero. Se levantaba temprano, tomaba un desayuno copioso y salía a caminar por las montañas. A pesar de la lluvia incesante que empezó a caer al segundo día de su estancia en el pueblo, y que pronto se convirtió en una densa nevada que raramente amainaba. Jamás almorzaba, solía volver al hotel a primera hora de la tarde. Se encerraba en su cuarto y todos suponían que dormía la siesta. Cuando anochecía, volvía a sus paseos, esta vez por los alrededores del pueblo. Siempre era el primero en llegar al restaurante. Sabía pedir los platos más refinados, no se dejaba engañar por el precio, siempre elegía el mejor vino, que no era necesariamente el más caro. Fumaba un cigarrillo y después se acercaba al bar en donde empezó a entablar amistad con los clientes habituales. Le gustaba escuchar las historias de la comarca, de las generaciones que habían habitado Viscos. Había quien afirmaba que en el pasado había sido una ciudad mucho más grande, como lo demostraban algunas ruinas de casas que había al final de las 3 calles existentes en la actualidad. Las costumbres y supersticiones que formaban parte de la vida de la gente del campo, de las nuevas técnicas de agricultura y pastoreo. Cuando le llegaba el turno de hablar de sí mismo, contaba algunas historias contradictorias. Unas veces decía que había sido marinero, otras refería a las grandes industrias de armamento que habría dirigido, o bien hablaba de la época en que lo había dejado todo para recluirse durante una temporada en un monasterio en busca de Dios. La gente, en cuanto salía del bar, discutía sobre si decía la verdad o mentía. El alcalde pensaba que un hombre puede ser muchas cosas en la vida, aunque los habitantes de Viscos ya conocían su destino desde la infancia. El cura era de otra opinión. Él creía que el recién llegado era un hombre perdido, confuso, que intentaba encontrarse a sí mismo. La única cosa que sabían a ciencia cierta era que solo se quedaría 7 días. La dueña del hotel había contado que lo que había oído telefonear al aeropuerto de la capital para confirmar un vuelo, curiosamente era para África, un lugar de Sudamérica. Después de esa llamada, sacó un fajo de billetes de su bolsillo para pagar todo el alquiler de la habitación y las comidas hechas y por hacer, a pesar de que ella le dijo que confiaba en él. Como el extranjero insistía, la mujer sugirió que utilizaría la tarjeta de crédito, como suelen hacer la mayoría de los huéspedes. De esa forma tendría dinero para cualquier emergencia que pudiera presentársele durante el resto de su viaje. Quiso añadir: quizás en África no acepten tarjetas de crédito, pero no hubiera sido muy delicado demostrar que había escuchado su conversación ni afirmar que hay continentes más avanzados que otros. El extranjero le agradeció su preocupación, pero muy educadamente se negó. Durante las 3 noches siguientes pagó también con dinero contante y sonante, una ronda de bebida para todos. Era algo que nunca había sucedido en Viscos. De modo que muy pronto se olvidaron de las contradicciones de sus historias y pasaron a ver en él un amigo generoso, sin prejuicios, dispuesto a tratar a los campesinos como si fueran iguales a los hombres y a las mujeres de las grandes ciudades.
Durante aquellos días, sus discusiones habían cambiado. Cuando cerraban el bar, algunos de los rezagados daban la razón al alcalde, diciendo que el recién llegado era un hombre experimentado, capaz de entender el valor de una buena amistad. Otros creían que el cura estaba en lo cierto, ya que éste conocía mejor el alma humana, y que se trataba de un hombre solitario en busca de nuevos amigos o de una nueva visión de la vida. Fuera como fuese, era una persona agradable, y los habitantes de Viscos estaban convencidos de que lo echarían de menos cuando se marchara el lunes siguiente. Además, también era una persona discretísima, y todos lo habían notado por un detalle muy importante. Los viajeros, sobre todo cuando llegaban solos, siempre intentaban entablar conversación con Chantal, la camarera del bar, quizás con la esperanza de un romance efímero o algo así. Pero ese hombre solo se dirigía a ella para pedir bebidas y jamás había dedicado miradas seductoras ni libidinosas a la joven. Durante las 3 noches que siguieron el encuentro en el río, Chantal apenas sí pudo dormir. La tormenta, que iba y venía, sacudía las persianas metálicas, produciendo un ruido pavoroso. Se despertaba a menudo bañada en sudor, a pesar de que tenía la calefacción apagada durante la noche a causa del precio de la electricidad. La primera noche se encontró con la presencia del bien, entre una pesadilla y otra, que no conseguía recordar. Rezaba y pedía a Dios que le ayudase. En ningún momento se le pasó por la cabeza contar lo que le había escuchado y convertirse en la mensajera del pecado y de la muerte. En un momento dado consideró que Dios estaba demasiado lejos para oírla y empezó a rezar a su abuela muerta desde hace algún tiempo, y que era quien le había criado, ya que su madre murió de parto. Se aferraba con todas sus fuerzas a la idea de que el mal ya había pasado por allí una vez y que se había ido para siempre. A pesar de todos sus problemas personales, Chantal sabía que vivía en un pueblo de hombres y mujeres honestos, cumplidores de sus deberes, personas que caminaban con la cabeza bien alta y eran respetadas de toda comarca. Pero no siempre había sido así. Durante más de 2 siglos, Viscos había cobijado lo peor del género humano, y todos lo aceptaban con naturalidad, diciendo que era a causa de la maldición que habían lanzado los celtas cuando fueron derrotados por los romanos. Hasta que el silencio y el coraje de un solo hombre, alguien que no creía en maldiciones, sino en bendiciones, había redimido a su pueblo. Chantal oía el ruido que producían las persianas metálicas al golpear los muros y recordaba la voz de su abuela cuando le contaba lo que le había sucedido. Hace muchos años, un ermitaño que más tarde fue conocido como San Sabino vivía en una cueva de esta comarca. En aquella época, Viscos era un puesto de frontera, en donde vivían bandidos huidos de la justicia, contrabandistas, prostitutas, aventureros en busca de cómplices, asesinos que descansaban entre un crimen y otro. El peor de todos, un árabe llamado Ahab. Controlaba el pueblo y sus alrededores, y extorsionaba a los agricultores, quienes a pesar de todo insistían en vivir de una manera digna. Un día, San Sabino salió de su cueva, se dirigió a la casa de Ahab y le pidió permiso para pasar la noche allí. Ahab se echó a reír. ¿Acaso no sabes que soy un asesino, que ya degollé a algunas personas en mi tierra, y que tu vida no tiene ningún valor para mí? Lo sé, respondió Sabino, pero ya estoy harto de vivir en la cueva. Me gustaría pasar una noche aquí, al menos una. Ahab conocía la fama del santo, que era tan grande como la suya, y eso lo incomodaba, porque no le gustaba compartir su gloria con alguien tan frágil, de modo que decidió matarlo aquella misma noche, para demostrar a todos quién era el único y verdadero dueño del territorio. Conversaron durante un rato. Ahab quedó impresionado por las palabras del santo, pero era un hombre desconfiado, y ya no creía en el bien,
Indicó un lugar donde Sabino podía echarse a dormir y empezó a afilar su daga. Amenazadoramente. Sabino, después de observarlo durante unos instantes, cerró los ojos y se durmió. Ahab se pasó la noche entera afilando la daga. A la mañana siguiente, cuando Sabino se despertó, lo encontró a su lado, llorando desconsoladamente. ¿No has tenido miedo de mí? Ni me has juzgado. Por primera vez alguien ha pasado la noche a mi lado, confiando en que yo podía ser un hombre bueno, capaz de ofrecer refugio a quien lo necesita. Porque tú has creído que podía obrar bien, he obrado bien. A partir de entonces, Ahab abandonó su vida delictiva y empezó a transformar la comarca. Fue entonces cuando Viscos dejó de ser un puesto fronterizo, plagado de marginales, para convertirse en una ciudad próspera entre dos países. Sí, eso es. Chantal se echó a llorar agradeciéndole a su abuela que le hubiera recordado aquella historia. Su pueblo era bueno. Podía confiar en él. Mientras intentaba dormirse de nuevo, llegó a coquetear con la idea de contarle la proposición del extranjero, solo para ver su cara de espanto al ser expulsado por los habitantes de Viscos. Al día siguiente, se sorprendió al verlo salir del fondo del restaurante, dirigirse al bar, recepción, tienda de productos típicos y entablar conversación con las personas que se encontraban allí. Igual que cualquier turista fingiendo interesarse por cosas absolutamente triviales, como la manera de esquilar las ovejas o el método empleado para ahumar la carne, los habitantes de Viscos creían que el extranjero se sentía fascinado por la vida tan saludable y natural que llevaban, de modo que repetían cada vez más extensamente las mismas historias sobre lo bueno que es vivir lejos de la civilización moderna, a pesar de que a ellos, en lo más hondo de su corazón, les encantaría estar muy lejos de allí, entre coches que contaminan la atmósfera, en barrios donde no se puede caminar con seguridad, simplemente porque las grandes ciudades ejercen una fascinación absoluta sobre la gente del campo. Pero siempre que aparecía un visitante demostraban con sus palabras, solo con sus palabras, la alegría de vivir en un paraíso perdido, intentando convencerse a sí mismos del milagro que representaba haber nacido allí, olvidando que hasta ese momento ninguno de los huéspedes del hotel había decidido dejarlo todo atrás para instalarse en Viscos. La noche fue bastante animada, excepto cuando el extranjero hizo un comentario que no debería haberse hecho. Vuestros niños están muy bien educados. Al contrario de otros sitios en donde he estado, nunca los he oído gritar por la mañana. Después de un silencio desagradable en Viscos, no había niños. Alguien se acordó de preguntarle si le había gustado el plato típico que acababa de comer, y la conversación prosiguió a un ritmo normal, girando siempre en torno a las maravillas del campo y a los defectos de la gran ciudad. A medida que pasaba el tiempo, Chantal se iba poniendo más nerviosa, temiendo que le pidiera que contase su encuentro en el bosque. Pero el extranjero ni siquiera la miraba, y solo le dirigió la palabra una vez cuando le pidió y pagó en billetes. Una ronda de bebidas para todos los presentes. Así que los clientes se marcharon y el extranjero subió a su habitación. Ella se quitó el delantal, encendió un cigarrillo de un paquete que alguien había olvidado en una mesa y dijo a la dueña del hotel que limpiara la mañana siguiente porque estaba exhausta, ya que no había dormido bien la noche anterior. La dueña estuvo de acuerdo. Chantal cogió su abrigo y salió al frío aire nocturno. Tenía apenas 2 minutos de camino hasta su casa, y mientras dejaba que la lluvia cayera en su rostro, pensaba que tal vez se trataba de una tontería, de una idea macabra que había tenido el extranjero para llamar su atención. Pero entonces recordó el oro, lo había visto con sus propios ojos. Tal vez no fuera oro, pero estaba demasiado cansada para pensar, y tan pronto llegó a su cuarto, se quitó la ropa y se metió debajo de las mantas. En la segunda noche, Chantal se encontró con la presencia del bien y del mal. Cayó en un sueño profundo, pero se despertó en menos de una hora. Fuera,
Todo estaba en silencio. El viento no golpeaba las persianas metálicas y no se oían gritos de animales nocturnos. No había nada, absolutamente nada, que indicase que aún seguía en el mundo de los vivos. Fue hasta la ventana y contempló la calle desierta, la lluvia fina que caía, la neblina iluminada por la tenue luz del rótulo del hotel, lo cual daba al pueblo un aspecto aún más siniestro. Ella conocía bien ese silencio del pueblo interior, que no significaba en absoluto paz y tranquilidad, sino la ausencia total de novedades que comentar. Miró en dirección a las montañas, no podía verlas, porque las nubes estaban muy bajas, pero sabía que en algún lugar había un lingote de oro escondido. Mejor dicho, había una cosa amarilla en forma de ladrillo que un extranjero había dejado allí. El hombre le había enseñado su localización exacta, casi como si le pidiera que desenterrase el metal y se quedara con él. Se metió en la cama, se revolvió a un lado y a otro. Se levantó de nuevo y fue al baño. Examinó su cuerpo, desnudo. Temió que pronto dejara de resultar atractivo y volvió a la cama. Se arrepintió de no haberse quedado en el paquete de cigarrillos olvidado de una mesa, pero sabía que su dueño volvería a buscarlo y no deseaba que desconfiaran de ella. Viscos era así. Un paquete medio vacío tenía un dueño. Si encontraban un botón de algún abrigo era necesario guardarlo hasta que alguien volviera para reclamarlo. Debían devolver el cambio exacto, no les estaba permitido redondear la cuenta. Maldito pueblo, donde todo era previsible, organizado, digno de confianza. Como vio que no conseguiría dormir, volvió a rezar y pensar en su abuela, pero su pensamiento se había detenido en una escena. El agujero abierto, el metal sucio de la tierra, la rama que sujetaba su mano, como el bastón de una peregrina a punto de marchar. Se adormeció y despertó varias veces, pero fuera de todo continuaba en silencio, y la misma escena se repetía sin cesar dentro de su cabeza. Tan pronto como percibió que la primera claridad de la mañana entraba por la ventana, se vistió y salió a pesar de que vivía en un pueblo donde la gente se levantaba al salir el sol. Aún era demasiado temprano. Caminó por la calle vacía, mirando atrás varias veces, para asegurarse de que el extranjero no le estaba siguiendo. Pero la niebla no la dejaba ver más allá de algunos pocos metros. Se detenía de vez en cuando, intentando escuchar pasos, pero solo oía los latidos descompensados de su corazón. Se internó en el bosque, fue hasta la formación rocosa en forma de I, y algo que siempre la ponía nerviosa, ya que parecía que las rocas podían desprenderse en cualquier momento. Cogió la misma rama que había dejado allí la noche anterior, cavó exactamente en el mismo lugar que le había indicado el extranjero, introdujo la mano en el agujero y retiró el lingote en forma de ladrillo. Algo le llamó la atención. El silencio se mantenía en pleno bosque como si allí hubiera alguna presencia extraña que asustaba a los animales e impedía el movimiento de las hojas. Le sorprendió el peso del metal que tenía en las manos, lo limpió y notó unas marcas impresas. Se fijó en los 2 sellos y en una serie de números grabados. Intentó descifrarlos, pero no pudo. ¿Cuánto dinero representa aquello? No sabía la cantidad exacta, pero tal como había dicho el extranjero, debía de ser lo suficiente para no tener que preocuparse nunca más por ganar ni un solo céntimo durante el resto de su vida. Tenía su sueño en las manos, lo que siempre había soñado y que aún milagro había puesto a su alcance. Allí delante tenía la oportunidad de liberarse de todos los días y noches iguales de viscos, de las eternas idas y venidas al hotel donde trabajaba desde la mayoría de edad, de las visitas anuales de todos los amigos y amigas que se habían marchado porque sus familias los enviaron a estudiar lejos para que llegaran a hacer algo en la vida, de todas las ausencias que ya se había acostumbrado, de todos los hombres que llegaban con un sinfín de promesas y se iban al día siguiente sin decirle adiós, de todas las despedidas y no despedidas de las cuales ya se había habituado. Aquel momento en aquel bosque
era el más importante de toda su existencia. La vida había sido muy injusta con ella. Hija de padre desconocido, su madre murió al dar a luz, y la dejó con un pesado fardo de culpa en su espalda. Abuela campesina que se ganaba el sustento, cosiendo, ahorrando cada céntimo para que su nieta pudiese al menos aprender a leer y escribir. Chantal había tenido muchos sueños. Creyó que podría superar todos los obstáculos, encontrar marido y empleo en una gran ciudad, ser descubierta por algún cazatalentos que iría hasta aquel lugar tan apartado para descansar un poco, hacer carrera en el teatro, escribir un libro que sería un gran éxito, oír los gritos de los fotógrafos implorándole una pose, pisar las alfombras rojas de la vida. Cada día era un día de espera. Cada noche era una noche en que podía aparecer alguien que la valorase tal como se merecía. Cada hombre que pasaba por su cama era la esperanza de marcharse al día siguiente y no volver a contemplar aquella 3 calles. Las casas de piedra, los tejados de pizarra, la iglesia con el cementerio al lado, el hotel con sus productos típicos que requerían meses de elaboración para después venderlos al mismo precio que los productos fabricados en serie. Una vez le pasó por la cabeza que los celtas, los antiguos habitantes de la comarca, habían escondido un formidable tesoro, y que ella lo encontraría. Pues bien, de todos sus sueños, ese era el más absurdo, el más improbable. Pero allí estaba, con el lingote de oro en las manos, el tesoro en el que jamás había creído, la liberación definitiva. El pánico la sobrecogió. El único golpe de suerte de su vida podía desaparecer aquella misma tarde. ¿Y si el extranjero cambiaba de idea? ¿Y si se iba a otro pueblo donde tal vez encontraría a otra mujer mejor dispuesta a ayudarlo en su plan? ¿Por qué no se levantaba, volvía a su habitación, metía sus pocas pertenencias en la maleta y simplemente se largaba? Se imaginó a sí misma bajando por las pronunciadas cuestas haciendo autostop en la carretera de abajo mientras el extranjero salía a dar su paseo matinal y descubría que habían robado su oro. Ella seguiría en dirección a la ciudad más próxima y él volvería al hotel para llamar a la policía. Chantal daría las gracias por el pasaje e iría directamente a la taquilla de la estación de autobuses, donde compraría un billete para algún lugar lejano. En ese momento 2 policías se aproximarían a ella y le pedirían gentilmente que abriera su maleta. Tan pronto como vieran su contenido, la gentileza desaparecería por completo. Ella era la mujer que andaban buscando a causa de una denuncia efectuada 3 horas antes. En la comisaría Chantal tendría 2 alternativas: o bien decir la verdad, que nadie creería, o afirmar que ha visto la tierra revuelta y había hurtado un poco y que había encontrado el oro. Cierta vez un cazador de tesoros que también buscaba algo escondido por 2 celtas había pasado la noche en su cama. Le había contado que las leyes de su país eran claras. Tenían derecho a todo lo que encontrasen, pero estaban obligados a registrar en el departamento pertinente determinadas piezas de valor histórico. Pero aquel lingote de oro no tenía ningún valor histórico. Era un objeto moderno, con marcas, sellos y números impresos. La policía interrogaría al hombre. Él no podría demostrar que ella había entrado en su habitación para robar sus pertenencias. Sería su palabra contra la de Chantal, pero tal vez era el más poderoso de lo que ella se imaginaba. Tal vez tenía contactos con gente importante y saldría bien parado del asunto. Chantal, en cambio, pediría que la policía realizara un examen al lingote y comprobarían que ella les había dicho la verdad. Había resto de tierra en el metal. Mientras la historia ya habría llegado a Viscos y sus habitantes, por celos o por envidia, empezarían a levantar sospechas respecto a la chica, diciendo que en más de una ocasión había circulado el rumor de que se acostaba con huéspedes. Tal vez lo había robado mientras el hombre dormía. El asunto terminaría de un modo patético. La justicia confiscaría el lingote de oro hasta que se resolviera el caso. Ella volvería a hacer autostop y regresaría a Viscos, humillada,
destrozada, víctima de unos comentarios que no se olvidarían en una generación. Más tarde descubrirían que los procesos legales nunca conducen a ninguna parte, que los abogados cuestan un dinero que ella no poseía y terminaría desistiendo del proceso. Resultando de la historia, ni oro ni reputación. Había otra versión posible, que el extranjero estuviera diciéndole la verdad. Si Chantal robaba el oro y desaparecía para siempre, ¿acaso no estaría salvando al pueblo de una desgracia mucho peor? Pero incluso antes de salir de su casa y dirigirse a la montaña, ya sabía que era incapaz de dar aquel paso. ¿Por qué precisamente en ese momento, cuando su vida podía cambiar por completo, tenía tanto miedo? Al fin y al cabo, no dormía con quien le apetecía. No se insinuaba más de la cuenta para que los forasteros la dejaran una buena propina. No mentía de vez en cuando. No sentía envidia de los amigos de que solo iban al pueblo durante las fiestas de fin de año para visitar a la familia. Agarró el lingote con todas sus fuerzas, pero al levantárselo se sintió débil y desesperada. Volvió a colocarlo en el agujero y lo cubrió de tierra. Era incapaz de hacerlo, y no se debía al hecho de ser o no ser honesta, sino al pavor que sentía. Acababa de darse cuenta de que existían dos cosas que impiden que una persona realice sus sueños: creer que son imposibles, o que gracias a un repentino vuelco de la rueda del destino veas que se transforme en algo posible cuando menos te lo esperas. En ese momento surge el miedo a un camino que no sabes. ¿A dónde irá a parar una vida con desafíos desconocidos? A la posibilidad de que las cosas a que estamos acostumbrados desaparezcan para siempre. Las personas quieren cambiarlo todo y al mismo tiempo desean que todo siga igual. Chantal no entendía el por qué, pero era lo que estaba sucediendo. Quizás ya estaba demasiado ligada a Viscos, acostumbrada a su derrota y a cualquier oportunidad de triunfar. Le resultaba un fardo demasiado pesado. Tuvo la certeza de que el extranjero ya estaba harto de su silencio y de que en breve, tal vez esa misma tarde, elegiría a otra persona. Pero era demasiado cobarde para modificar su destino. Las manos que habían tocado el oro deberían sujetar la escoba, la esponja, el trapo. Chantal dio espalda al tesoro y se dirigió al pueblo, donde ya la esperaba la dueña del hotel, con aspecto de estar ligeramente enfadada, puesto que le había prometido hacer la limpieza antes de que se levantara el único huésped del hotel.